Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Hola, buenas. Hola. Tardes. Hola, buenas. Hola. Hola. Vamos a empezar. La semana pasada, ya me entendéis, el mes pasado, la primera clase que dimos fue una clase introductoria y bueno, no vimos cuestiones especialmente importantes, ¿no? Hicimos un test sobre si para evaluar nuestro rendimiento académico, si la relación que invertimos o el esfuerzo que hacemos para el rendimiento que sacamos nos podía dar una idea el test aquel que hicimos, que luego haremos otro al final. Y estuvimos viendo factores ambientales del estudio. Y hoy vamos a ver lo que yo creo, o sea, antes del esquema que os di estaba el SER 3. ¿Os acordáis de la técnica del SER 3? Os acordáis, ¿no? Os dije, vamos a estudiar una técnica, pero es una técnica puramente de estudio, ¿no? El SER 3 era exploración, lectura, subrayado, esquematización y las 3 Rs de resumen, recordar y repaso. Pero esto lo vamos a ver después de ver lo que yo creo que es lo más importante de saber estudiar, que son las técnicas activas de estudio. Las técnicas activas de estudio. Ya solo con esto ya se tendría el 90% de lo que es saber estudiar, lo que yo considero que es saber estudiar por los libros y demás, ¿no? Esto va a ser fundamental. Yo, la verdad es que el éxito que yo tuve estudiando fue en gran parte por aplicar la gran mayoría, si no todas, estas técnicas, muchas por intuición, otras porque ya lo había leído. Entonces, ya solo con esto, yo creo que daréis un salto importante. ¿Qué son las técnicas activas de estudio? Bueno, antes de nada, ¿alguna pregunta? Yo nos pregunta, me tendré que ir un poquito antes, ¿vale? Apagaré la cámara. Vale, no hay problema, Alejandra. Julián, Sí. yo te quería preguntar, ya que hay dos tipos de examen, digamos, el primer examen que es test y el segundo examen que es desarrollo, no sé si recomiendas que haya una técnica para cada uno o Sí, mejor todo tenemos un apartado en nuestro curso que se llama preparación de exámenes. Ahí hay 3 tipos de exámenes. Nosotros veremos solo principalmente 2, ¿no? Pues está el oral, el escrito de desarrollo y los tipo test. Nosotros nos centraremos principalmente en el tipo test y a desarrollar. Y sí, veremos unas pautas. Ahora eso me importa menos, porque lo que más me importa es esto que vamos a explicar hoy y probablemente la semana que viene, que va a girar, todo lo demás va a girar en torno a esto. Es decir, que si esto va a fallar, lo demás pues va a tener poco margen de mejora, pero esto tiene un enorme margen de mejora. Vale, gracias. A ti, David. ¿Más Julián, preguntas? perdona, que está Clara diciendo a ver si la puedes meter, que se ha tenido que salir. Vale, gracias, Ángela. Bueno, mientras entra, ve a otra persona también. ¿Más dudas? Bueno, el rendimiento intelectual lo podemos definir en una fórmula matemática como la suma de esfuerzo y técnica. Siempre va a haber que hacer algún esfuerzo, obviamente, ¿no? Como en esta ilustración que viene aquí, a la hora de mover una piedra hay que aplicar mucho más esfuerzo para moverla que si aplicamos la técnica como puede ser una palanca, ¿no? En la palanca también hay que hacer fuerza, pero la fuerza va a ser mucho menor porque tenemos la técnica adecuada. Pues en el estudio va a ser lo mismo. Yo me encuentro con mucha gente que hace un gran esfuerzo y me dice pues que no tiene los resultados que espera, ¿no? Y eso es por la falta de técnica. Es como querer mover una piedra sin las herramientas o la técnica adecuada. Entonces, vamos a intentar reforzar lo máximo posible, centrarnos en la parte técnica, es decir, en hacernos una buena palanca, ¿no? Hay un dicho chino que a mí se me quedó grabado en su momento,
hace muchos años que lo oí, que decía, si yo tuviera 10 horas para cortar un árbol, 9 horas las dedicaría a afilar el hacha. Pues esto es lo mismo, ¿no? Lo más importante va a ser hacernos de una buena técnica para luego pues que esa técnica no sea lo más productiva posible. Vale. Dicho esto, os voy a decir los puntos que vamos a ver aquí, denominadas técnicas activas de estudio. El último punto que va a ser en el que más nos centremos, que va a ser el de tomar apuntes. No sé si nos dará tiempo a empezarlo hoy, si no empezamos hoy, pero le dedicaremos una clase entera que será la de la semana que viene o hoy un poquito si lo empezamos. Pero como diversas técnicas activas de estudio tenemos el subrayado, el primer epígrafe que vamos a ver. El segundo, hacer esquemas. El tercer punto, resumir. El cuarto punto, y de los más importantes para mí, no todos tienen la misma importancia, ¿eh? Unos están ahí, otros son. Este es muy importante para mí, formularse preguntas e intentar resolverlas. Pues se llama el método socrático. ¿Sabéis lo que es el método socrático? Lo veremos, lo explicaré, eso para mí es importantísimo. Quinto punto, resolver ejercicios prácticos. Sexto punto, el uso de material audiovisual, vídeos, diapositivas. Bueno, el séptimo es importante, contrastar lo leído con otras fuentes o lo estudiado, contraste. El octavo para mí es de los más importantes, explicar la lección, la explicación de la lección. El 9, tomar anotaciones. El 10, aplicación de reglas mnemotécnicas. Y el más importante, último y más importante con diferencia, tomar apuntes. Tomar apuntes es una técnica que ahora veremos, ¿no? Todos los puntos que tiene, saber escuchar, cómo identificar ideas fuerza, cómo plasmar los apuntes, cómo revisarlos, tiene toda una técnica. Eso será en el que más nos extendamos y el más importante. Bueno, ¿por qué es importante las técnicas activas de estudio? Esto lo habéis oído alguna vez, ¿no? ¿No habéis oído alguna vez que no es lo mismo estar en clase de forma pasiva o meramente cuando uno lee un libro, como aquí en esta viñeta, ¿no? No es lo mismo leer un libro sentado en un sofá, ¿no? Dice aquí esta chica, lo he leído 10 veces y no me lo sé, porque se ha dedicado a leerlo, ¿no? Ahora veremos qué parte del hemisferio funciona ahí. Y muy distinto es la chica que está aquí pues subrayando el texto y tomando apuntes de lo leído. ¿Y qué dice aquí? Dice, esto de las técnicas activas da resultado. ¿Por qué creéis que las técnicas activas, al margen de lo fisiológico, que ahora explicaré los dos hemisferios del cerebro, pero ¿por qué creéis que es bueno las técnicas activas? ¿Por la atención, quizá? Una de ellas, muy bien. Las técnicas activas me van a permitir que lo que se llama el efecto imaginación viajera pues no se produzca. El efecto imaginación viajera en clase, que yo pues estoy harto de verlo, ¿no? Es aquel que le pregunto algo y me dice, ay, me has pillado ahora que estaba despistado. Eso preguntándolo, hay veces que no me hace falta preguntar, ¿no? Que a todos nos pasa. Si uno está pasivo haciendo una actividad, pues su mente se viaja, ¿no? Pues la lista de la compra, se me ha olvidado comprar flan, entonces eso es inevitable, ¿no? No necesariamente uno se va a Cancún en la mente, pero vamos, que tu mente pues viaja. Eso es el efecto imaginación viajera y se inocula pues
con técnicas mismamente subrayando, intentar, pues eso, tomar anotaciones, apuntes, eso ya, ese factor. Más, ¿qué otros beneficios creéis que se aplican a las técnicas activas? Te quedas con los puntos principales, ¿no? Del Y tema. vale. La principal ventaja, que yo creo que es de las más importantes, es que nos hace protagonistas en la historia, ¿no? Nos hace ser no solo un mero actor más de la película en la que estamos, sino que nos hace ser protagonistas. No es lo mismo estar pasivamente que te cuenten algo donde tú mentalmente pues hay cierta distancia, nunca te han contado, o sea, es una materia que te están explicando por primera vez, a que tú intentes pues de forma activa, si como un actor más en la película, pues intentar comprender lo que se dice, intentar apuntarlo con tus propias palabras. Eso te va a convertir inconscientemente, te va a meter en el tema, ¿vale? Entonces, esa actitud activa, pues va a hacer, por un lado, que la concentración esté activa todo el tiempo y que refuerce lo aprendido. Ahora veremos por qué. Porque cuando uno está de forma activa se recuerda mucho más que cuando se está solo de forma pasiva. Ahora lo vamos a ver, pero vais viendo por qué. Y esto de las técnicas activas, me preguntaba antes, ¿esto lo habíais oído antes? ¿O Sí, simplemente habíais oído que subrayar es bueno? ¿Habíais oído esto de técnicas activas? No, las técnicas activas como tal, no. Vale, yo sí. vale. Yo tampoco, yo como tal no. Vale, muy bien. Pues esto para mí supuso un antes y un después en el estudio, y gran parte de esto en mi época pues sí se hablaba, pero no tan desarrollado como ahora, y muchas cosas pues yo las hacía por mera intuición, ¿no? Que habrá muchas de esas cosas que las hagáis por intuición porque veáis que os da buen resultado, y otras pues que las hagáis a propósito, pues porque no sabíais que puede ser bueno. Pero bueno, en cualquier caso, a mí fue lo que aplicar esto fue el gran salto cuantitativo y cualitativo a la hora de estudiar. Dice, observarás que recuerdas mucho mejor lo vivido que lo leído. Entonces, cuando uno se implica y vive algo, y cuando digo vivir algo, pues es eso, ¿no? Implicarse, preguntar, hacerse preguntas, y esto porque es así, pues esto no me cuadra, eso es vivir el tema, ¿no? Entonces, que meramente oír algo, lo oído, dice, vas a dejar de ser un simple lector y vas a implicarte en la lección, de tal modo que tendrás la sensación de que estás viviendo en cierta manera, de que la estás viviendo en cierta manera. Vale, pues esas son las ventajas, y vamos a ver ahora, al final haremos una recopilación de todas esas ventajas, pero vamos a ver ahora las técnicas que nos meten, ¿no? Que nos meten de forma activa en el estudio. Estas técnicas se pueden utilizar tanto en clase como luego estudiando. Vamos, se deben utilizar tanto en clase como luego a la hora de estudiar, ¿no? Meramente en clase, pues porque meramente sea para inocular el efecto imaginación viajera, o porque es más productivo, o por lo que queráis. No sé si yo os enseñé en su momento que yo aprobé la oposición por los apuntes. Os enseñé el carpetón ese, ¿no? Pues ahora, a la hora de tomar apuntes, nos va a explicar, eso a mí nadie me lo explicó, y luego resulta que toda la técnica de tomar apuntes es lo que yo hacía sin saberlo, pero ahora veremos que está aquí recogido y qué tipo de, cómo tomarlos, en qué tipo de papel, cómo encuadernarlos, cómo revisarlos. Todo eso lo veremos en el último de los puntos. Bueno, subrayado. Aquí el subrayado, que la técnica la veremos cuando veamos el apartado del SER 3, pero ¿qué aporta el subrayado a la técnica activa? Dice, ventajas al estudio activo. Dice, mientras se realiza el subrayado, te concentras. Bueno, aquí lo define. Yo la verdad es que no uso así el subrayado. Subrayado lo puedo utilizar. Dice, ya hemos hablado de esta técnica en el SER 3, que ya lo veremos en su momento, que consiste en resaltar las ideas más importantes. Bueno,
sabéis que hay distintos tipos de subrayado, ¿no? Hay gente que utiliza distintos colores. Yo, lo de identificar la idea fuerza, que son todos estos puntos, la identifico y no la subrayo. Yo la pongo siempre al lado de los párrafos. No sé si veis aquí, se ve un poco al lado de los párrafos, pues yo pongo la idea fuerza. Es decir, extraigo la idea de lo que el párrafo explica. Eso se puede hacer o bien subrayando la idea o bien resumiéndola con tus palabras, ¿no? Y yo dejo el subrayado pues para lo que si esa idea fuerza no me queda clara, a dónde tengo que ir para identificarla, ¿no? Es decir, si la idea fuerza es esta, esto es la explicación y esto es lo más... No sé si se ve que son dos colores distintos, por poneros un ejemplo, ¿no? Pues esto sería lo más importante a destacar. Bueno, pues cada uno, hay gente que utiliza pues un color para los datos, otro color para las fechas. Bueno, ahí la técnica que utilicéis, cada una la que queráis. Ya veremos las técnicas que hay cuando veamos el punto, el tema del SER 3, pero aquí simplemente os voy a decir las ventajas en las técnicas activas, ¿vale? Dice, mientras se realiza el subrayado, te concentras más en el texto y serás más eficaz, pues la capacidad de distinguir lo importante de lo accesorio solo funciona eficazmente cuando existe concentración. Pues para empezar, para subrayar bien, hay que concentrarse en lo que uno está leyendo. Eso es el principal aporte. Dice, el texto se hará más interesante al dejar de ser algo amorfo y empezar a tener sentido para ti. Es decir, te implicas, ¿no? Haces tuyo. Por eso yo, como me habréis oído muchas veces decir, no soy nada partidario de que los esquemas los estudiéis por esquemas hechos, por temas, o sea, los esquemas ahora veremos que hay un apartado específico, los esquemas hay que hacérselos uno, o sea, el material lo tiene que hacer propio, sentir que eso es conectarte, ¿no? con el tema, conectarte con el libro, conectarte, no sé si habéis visto que yo pues suele tener todo súper subrayado, súper pintorrejeado, porque si yo eso mismo lo veo por otro libro, no lo noto, sí, hay como más distancia, ¿no? Yo estos libros así, tan subrayados y tan hechos polvo, pues siento que es algo mío, ¿no? Casi como si los hubiese elaborado yo. Y eso es, es por donde tenéis que ir, esa es la idea, ¿no? De implicaros. Y por último dice, te encontrarás más motivado para hincar el diente al tema que estás estudiando. Pronto habrás olvidado el esfuerzo inicial que hubiste de realizar al iniciar el estudio. Se refiere, pues una vez que ya estás subrayando, pues te metes tanto en el tema ya que se te olvida, pues y te implicas, ¿no? Vale. Hacer esquemas y gráficos. Y nótese que el punto aquí se llama hacer esquemas y gráficos, no esquemas y gráficos, porque aquí va a dar la importancia a la hora de hacerlos, no el mero hecho de estudiar. Por tanto, o sea, yo es que un esquema, por muy bien que esté, pues nunca he sido capaz de estudiarme un esquema, porque no lo veo mío para nada. Entonces, un esquema es algo tan personal que a mí no me sirve, ¿no? Por muy bonito que sea. Entonces, eso tienes que hacer algo, lo tienes que hacer vuestro. Bueno, aquí, fijaos, y aquí es donde os explico la diferencia desde el punto de vista fisiológico del estudio. No sé si sabéis, tampoco vamos a entrar mucho, pero el cerebro tiene dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo se llama el hemisferio o la memoria lógico abstracta, mientras que el derecho es la visual. Normalmente, estudiar de forma pasiva, simplemente oyendo o leyendo, se activa el hemisferio izquierdo. Dice, las dos principales tipos de memoria que tenemos son la lógico abstracta y la visual. Cuando lees un texto, lo entiendes y retienes sus principales ideas. Has utilizado la memoria verbal de tipo lógico abstracto, que es necesaria. Ahora, cuando estamos de forma activa, implicamos al otro también. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Potenciando por dos nuestra capacidad de estudio. Aquí estamos estudiando a un 50% porque solo utilizamos la mitad del cerebro. Al estudiar de forma activa, utilizamos los dos.
tengo que comprender, tengo que asimilar la idea y utilizo la visual, ¿no? Os digo, el hemisferio derecho lógico abstracto es la memoria verbal, secuencial, temporal, lógica, abstracta, mientras que el derecho es la visual, espacial, sintética, la capacidad de síntesis es importantísima, intuitiva, concreta, todo eso es del hemisferio. Pues esta es la idea, ¿no? Cuando te vales de esquemas, gráficos o dibujos como material auxiliar para recordar, estás utilizando la memoria visual. Si utilizas ambos tipos de memoria, poniendo en funcionamiento ambos hemisferios, entonces estarás trabajando con el doble de potencia y el rendimiento en el recuerdo ha de ser mayor. Pues, esto es vivirlo, ¿no? No es lo mismo estudiarlo que vivirlo utilizando el doble de potencia con los dos hemisferios. Vale, los esquemas. Dice la técnica del esquema. Pues aquí hay una frase que me gusta bastante. El esquema produce dos cosas. La primera, que te va a obligar a captar la estructura lógica del tema. Veis que yo soy muy pesado. Soy bastante pesado siempre con aquello de los índices de las leyes, el mapa que os digo, ¿verdad? Lo del mapa del bosque, el what about, todo esto es esta primera parte, ¿no? Que os intento hacer captar la estructura lógica del tema que se va a estudiar. Dice, la técnica del esquema consiste en captar la estructura lógica del tema y en desarrollarlo de forma gráfica, pero la idea es que lo desarrolléis vosotros en un esquema. Para desarrollar algo en un esquema, primero tienes que haberlo comprendido, entenderlo, no memorizado, sino comprenderlo. Y ya gráficamente, utilizando el hemisferio derecho, el izquierdo para absorber esa información y el derecho para plasmarlo, pues dice, y en desarrollarlo de forma gráfica, resaltando la importancia de ideas y la dependencia de las secundarias con respecto a la principal. ¿Os acordáis que os digo siempre? Es muy importante la relación de temas, la relación de ideas, pues todo esto, relacionar temas e ideas es el hemisferio derecho. Claro, yo comprendo una idea y la relacionamos con otras y esa capacidad de relación es importante, ¿vale? Es importante y se desarrolla pues aplicándola de forma activa, esto, ¿no? Intentando relacionar con otras, haciéndose preguntas y demás. Dice, además, mientras estás realizando el esquema, te estás convirtiendo en el protagonista que juzga y decide lo que es importante, para después clasificarlo de forma lógica y jerarquizada. ¿Veis? Esto es importante. ¿Cuántas estudiáis? Que yo no estoy aquí para valoraros ni juzgaros, sino cuántos, cada uno que me diga lo que quiera, pero ¿cuántos estudiáis de forma activa? ¿Cuántos estudiáis de forma pasiva totalmente? David, vale. ¿Quién más? Sin miedo. Perdona, Julián, me refiero evidentemente a lo que es estudiar directamente el libro, es decir, sin Sí, subrayar y sí. sin nada. Yo me refiero a estudiar de forma pasiva esto, ¿no? O sea, este esquemita aquí, que está una chica con su libro y chimpún. Sí, Eso es. yo soy incapaz de estudiar así, ¿eh? O sea, yo soy incapaz. O sea, yo para estudiar, para empezar, tengo que estar rodeado de bolis, si no, soy incapaz de empezar a estudiar, y tengo que pintar, ¿eh? O sea, yo estudiar sin pintar lo que estoy estudiando, no, soy incapaz. Como todo es acostumbrarse. Que yo tampoco lo sabía y yo pues obviamente en su momento estudiaba de forma pasiva, ¿no? Todos estudiamos de forma pasiva, pero bueno, ¿quién más estudia directamente? Pues eso, con el libro y Julián, yo consegue... quería decir que respecto a la época pasada, yo creo que la gran novedad es que hay muchísimo material online. Es decir, que muchas veces se combina el código clásico de pintar y el papel y todo, pero también hay muchísimo material, mismamente en la escuela, Sí.
Hay un apartado que ahora lo veremos que se llama precisamente eso, ¿no? El material audiovisual como vídeos, diapositivas, ordenador, internet, todo esto, todo, como todo en la vida, tiene sus pros y sus contras. El material audiovisual, ahora os voy a decir los No, me beneficios. refiero al tema que está informatizado, o sea, un PDF que muchas veces se puede estudiar el tema por libro electrónico. Ah, no, vamos a ver, yo esto no sé si lo he dicho, yo no, eso no es nada recomendable, ¿eh? Yo hice un curso en su momento, esto lo sé porque me lo aprendí allí, vamos, yo algo intuía, pero vino una psicóloga pedagoga que se encarga de estas cosas a darnos un curso de lectura comprensiva y tal. Nos dijo, la lectura vale, la lectura de periódico, de libros en formato electrónico vale, pero el estudio no es nada recomendable porque nuestra cabeza, después de haber hecho muchos experimentos sobre esto, que no es que se diga por decir, la retentiva es mucho mayor en material sobre papel, sobre algo que podamos tocar y precisamente pintar y anotar, que por el mero libro electrónico. No es nada, nada recomendable estudiar por libro electrónico. Aunque, porque cada vez más se puede, aunque pudiéramos subrayar en libro electrónico, que ahora hay tablet que se puede subrayar, pero no es lo mismo. La retentiva no es igual para nada en formato electrónico que en formato papel. Entonces, por muy tecnologizados que estéis, yo os recomendaría que sí, que yo también utilizo, leo prensa en el ordenador y tal, pero lectura. Estudio tradicional, papel, imprimir, aunque esto vaya un poco en contra del medio ambiente y demás, ¿no? Pero bueno, es así, ¿eh? Es como que se Nosotros probablemente dentro de unas décadas, pues ya nuestro cerebro haya cambiado y no sepamos estudiar por papel, ¿no? Igual que dicen que ahora las generaciones millennium, la generación Z y todos estos, porque están saliendo con el dedo pulgar más desarrollado, ¿qué tal? Bueno, pues probablemente tengamos un séptimo dedo, un sexto dedo que sea para utilizar el Facebook, pero vamos, hoy por hoy nuestro cerebro no está todavía adaptado a tanto cambio, ¿no? Entonces, bueno, yo recomiendo encarecidamente que el estudio sea por papel. ¿Vale, Sergio? Y hay otras formas, ahora veremos qué otras formas, ¿no? Diapositivas electrónicas, cómo utilizar el ordenador, vídeos, que todo eso, pero como todo, hay que saber utilizarlo, ¿no? Porque como aquí dice, por aquí dice un apartado, esto es muy bueno si se sabe utilizar los medios audiovisuales, pero tiene una parte negativa, que es que dice su uso abusivo tiene el inconveniente de que puede conducir a los alumnos a un comportamiento pasivo. Entonces, ahora, si estás viendo un vídeo de alguna temática, tomando apuntes, parando el vídeo, rental, subrayando un libro, apuntando, pues sí, pero si no, meramente el mero hecho de ponerte a ver vídeos, porque lo oído es como el dicho, ¿no? El viento se lleva las palabras, pues lo que oyes se recuerda 10 veces menos, según estudios, que lo que uno lo ha vivido o lo ha. Por eso la importancia de explicar algo, porque lo haces, lo interiorizas. Julián, Sí. una pregunta. Con respecto a los vídeos, ¿hasta qué punto crees que es bueno? O sea, te quiero decir, porque si ya tenemos 5 horas de clases contigo, 2 de financiero con Nuria, a mí como que me agobia el hecho de decir, Yo creo que no haría pues falta más. Yo creo que no haría claro, falta más. y Yo os que voy a veo, ver. ahí hay un Yo, montón de cosas y claro, tal, digo, yo creo que es suficiente, a ver, no estamos en sé. la era de la información. Todo está en Internet, pero hay que también saber en qué uno invierte su tiempo y cómo. Entonces, yo os voy a decir todas las técnicas que hay, ¿no? Y cómo, pero yo creo que ya con las clases que hay no sería necesario que puntualmente tal, pues no sería necesario, vamos, para estudiarlo. Yo nunca lo eché en falta preparando la oposición. Y en mi época ya había internet, que tampoco soy tan viejo, vamos. Es decir, que ya había YouTube y tal, pero no tuve necesidad, ¿no? Ya con las clases y los apuntes ya era más que suficiente. Yo ahora sí sigo vídeos, por ejemplo, pero anotando cosas, ¿no? Me gusta seguir la evolución de la guerra de Ucrania y hay algunos tal, pues te sacan un vídeo en 10 minutos, te da el parte de guerra a diario, pues lo voy anotando por dónde van, tal cual, pero bueno, a la hora de estudiarlo, pues
Es decir, tal y como estamos ahora con el curso no haría falta. Otra cosa es que uno esté por su cuenta y no vea clases y tenga que estar viendo pues que le expliquen en un vídeo el acto administrativo y tal, pero si no, no haría falta, ¿eh, Ángela? Vale, vale, muchas gracias, Julián. A ti. Vale. Julián, decía, perdona. ¿quién? Sí, María. yo, María. Sí, yo tengo una consulta porque a mí me pasa que para estudiar, si tengo que estudiar algo de memoria, me lo tengo que escribir. O sea, tengo que escribirlo muchas veces para o escribirlo o decirlo en voz alta. Entonces, claro, pienso que por una parte es una pérdida de tiempo. Yo creo, ahora viene, todo esto hay que también saber el punto medio, ¿no? Porque si no, nos podemos pasar de esfuerzo y nos aporta poco. O sea, escribir muchas veces algo. O sea, sobre todo si son datos, por ejemplo, cosas de memoria. ¿Sabes? Como si dices estructura de la Constitución o fechas. Yo soy muy mala para retener. No creo que fechas, peor que nombres. yo soy malísimo. Pero ¿a qué te refieres? ¿Que tienes que escribirlo varias veces? Sí, o sea, como que yo necesito eso, o sea, como que estudio escribiendo, ¿sabes? Sí, yo estudio también escribiendo y anotando, pero no de forma repetitiva. O sea, yo, por ejemplo, yo lo miro, lo leo y me lo tengo que escribir para saber si lo sé. Vale, ¿sabes? y una vez que lo has escrito, es decir, una vez que lo has transformado a tu estilo, como yo digo, ¿no? Lo plasmas en el papel a tu estilo, ¿no? Lo resumes o lo escribes, lo que has interiorizado por el izquierdo, el hemisferio izquierdo, lo plasmas por el derecho. Pero tú tienes que estar repitiéndolo o ya te pones a estudiar por lo que has escrito. No, o sea, para mí eso es estudiar. Vale, pero sí, que no tienes que estar repitiéndolo, me refiero. No. Ah, vale, pues es que hay gente que dice, no, yo para aprenderme me lo tengo que escribir 20 veces. No. Vale, no sé. Pero tengo que pasar el proceso de escribirlo, ¿sabes? Vale, Entonces, pues eso es importante, sí. ¿Y lo copias tal cual o primero en tu cabeza lo depuras y luego lo plasmas con tus palabras? Hombre, si son datos que no tengo, o sea, que tiene que ser sí o sí, pero si no, sí que, o sea, yo me lo leo todo y luego lo pongo a mi manera, eso sí. Vale, muy bien. Ahora, cuando lleguemos al punto de tomar apuntes, ¿no? Hay cosas que se recomienda apuntar literal, como puedan ser definiciones o tal, y hay otras cosas que no hace falta o se recomienda no apuntar literal, simplemente extraer la idea a fuerza y plasmarla. Pero bueno, a eso entraremos en la propia técnica de tomar apuntes. Pero ¿quién más estudia que se considera que estudia de forma plenamente activa? Clara, muy bien. ¿Nos puedes contar cómo estudias? ¿Qué es lo que haces? A ver, bueno, plenamente activa. Yo es que leer simplemente no me hace nada. Yo necesito subrayar, necesito escribir al lado, necesito hacer esquema de lo que he subrayado. Pierdo mucho tiempo porque es que soy muy repetitiva y le dedico mucho tiempo a cada apartado. Pero considero que tú te elaboras ese tema de tal forma que tú ya no vuelves al libro. Sí, normalmente, o sea, yo es que no suelo usar libros, suelo usar la ley directamente. Vale. Sí, cuando digo libro puede ser temario, libro o ley. Yo me paso a esquema todo lo que yo considero lo más importante y me estudio principalmente el esquema, pero siempre tengo la ley al lado para ampliar lo que sea. Eso es lo ideal, exactamente. Lo ideal es pasarlo a un formato, como yo os he enseñado ya alguna vez, ¿no? Que yo tenía esquemas de todos los temas también, que era, pues eso, pues además de tal, yo me plasmaba y luego yo ya no volvía al temario, no, vamos, a la legislación, ¿no? O a los apuntes que había tomado, no volvía, salvo para consultar alguna cosa, pero lo iba anotando, pero claro, ¿qué anotaba? Idea fuerza, ¿no? El dato puro, la idea fuerza, lo que hay que recordar, no toda la parrafada, todo eso no. Pero bueno, esto era el último paso, porque antes está el paso de tomar apuntes en clase, resumirlos, esquematizarlos y luego ya lo último era pues en un formato más reducido. Pero bueno, esto bueno, lo iremos viendo, las distintas técnicas. Vale, ¿quién más? ¿Quién está ahí? La mayoría, imagino. Ahí, ¿no? ¿Esther? Sí, yo también. Ahí. Esther, que estaba diciendo que te haces resúmenes o qué. Sí, ¿O sí. no haces?
sí que hago. Vamos, que es que es súper importante. Si no hago nada, es que ese tema es como leer un libro, que no, para mí tengo que escribir y con mi letra, incluso hago dibujos, porque yo tengo una memoria muy visual y a mí el dibujo me ayuda Muy bien. mucho. A mí me pasa, yo creo que alguna vez os he contado que yo me hacía en algunos temas, ¿no? Los alumnos que los parte que esté. Espera un momento que está mi hija llorando. Un momentito. ¿Qué pasa, hija? Venga, venga, ya está. Luego estoy contigo, ¿vale? Venga, vete con mamá. No puedo, hija, estar aquí contigo. Mamá está enfadada. Bueno, pues... Venga, luego estoy contigo. Perdón, perdonad. Es que cuando llora, pues se viene aquí a mi puerta. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo? Yo te estaba comentando lo de los resúmenes y dibujos, incluso. Yo alguna vez os he contado que pues, me hacía viñetas, cómic, ¿no? Cómic del procedimiento, tal. Del artículo 26. ¿Os acordáis del artículo 26 del gobierno? La MAIN, todos los informecitos, ¿no? Pues ahí me hacía unos cómics y cuando se elevaba al consejillo, luego el consejillo lo elevaba al Consejo de Ministros. Es decir, bueno, aquí te dirá que cualquier técnica que te sirva para visualizarlo y de una memoria muy visual, pues sí, sí, yo también, es decir, a mí se me queda más eso visual. Y yo soy muy malo para recordar fechas, números, todo esto soy peor. Entonces, bueno, pues me tengo que apoyar más en la parte más visual. Vale. ¿Alguien más quiere comentar cómo estudia? Sí, Julián. Ay, perdón. Dale. Habla tú. Mario y luego Ima. Que yo tengo un dilema porque es que me siento esclavo de las imágenes totalmente. O sea, me cuesta un montón retener, memorizar de por sí. Datos, listas, me cuesta un montón. Entonces lo tengo que dibujar, ponerle colorcitos. Todo el rato estoy con los lápices de colores. Incluso me he comprado un corcho para tenerlo ahí delante de la pared y en posits. Vale. Pues tener esquemas y tenerlo todo visualmente enfrente. ¿Y te funciona? Más o menos sí, o sea, porque yo cuando estoy delante de un examen es que directamente veo la imagen para poder visualizarla y escribirlo. Sí, sí, vale, pues eso es bueno, sí. Si te funciona, pues sí, es bueno. Eso Lo que pasa es que me supone un dilema porque digo, no quiero depender solamente de eso, o sea, quiero retenerlo realmente, no sé, como poder memorizarlo de verdad, ¿sabes? Pero ¿y por qué no lo memorizas de verdad? Aunque sea gráfica, visualmente. Es memorizarlo. Ya, porque luego como que lo veo mejor cuando lo tengo delante. Si me pillas por banda y me preguntas por tal, como no pueda remitirme a esa imagen o visualizarlo, me quedo en blanco. Vale, eso lo vamos a intentar. Ahora veremos que todas estas técnicas se complementan con el tema de analizar lo estudiado, hacerse preguntas. Ahora veremos lo de explicar, ¿no? Muchas veces os digo yo que es una técnica. Os acordáis que os digo, pues a ver, explícaselo como si se lo explicaras a un niño de 8 años. Pues ese esfuerzo que uno tiene que hacer en su mente para ordenar las ideas y expresarlas, eso es buenísimo. Eso es buenísimo. De ahí ese ejercicio, ¿no? De tener que explicarlo. Entonces, eso gráfico, pues yo te diría que podrías hacer un ejercicio de, bueno, voy a intentar explicar esto a mi perro o a alguien, a ver cómo lo he comprendido y lo que tú tienes en tu mente gráfica e intentar explicarlo con tus palabras. Eso ya te va a dar a reforzar, por un lado, la memoria y la idea que tienes de eso y a ir estructurando tu cabeza para la hora de plasmarlo en el papel, pues que se vaya estructurando. Todo esto es técnica, ¿eh? Y lo bueno del cerebro, esto es como el gimnasio. Cuando uno va al gimnasio mucho, hace mucho que no va, está oxidado, tiene agujetas, luego ya. Pero el cerebro es más, esto tiene un nombre y es la plasticidad, ¿no? El cerebro es el órgano más, con más plasticidad que tenemos, que se adapta. Entonces, en el momento en que tú empieces a hacer eso, tu cerebro se adapta súper rápido y es el mejor órgano que tenemos, vamos, para aprender, para adaptarse, y eso se llama plasticidad. O sea que hay que aprovecharla. Vamos, que no tengáis miedo a introducir técnicas porque, vamos, enseguida pues, uno se adapta y se acostumbra.
Vale, Inma. Sí, yo es que el problema que tengo, que me noto que tengo, es que yo necesito tenerlo todo junto. Es decir, yo tengo los apuntes de clase que tomo, pero yo luego a eso necesito añadirle lo de la ley, pero no teniendo la ley al lado, consultándola, sino añadirla en el mismo documento. O sea, si lo estoy haciendo a mano, pues a mano, y si lo estoy haciendo ordenado, pues añadirlo en el Word. Pero, claro, me noto que pierdo tiempo, pero es que si no, como que me pongo nerviosa, como que Pero que, no... o sea, añades los apuntes que has tomado, le añades la ley, la parte de la Claro, ley que te yo explica. subrayo la ley, estamos en clase y tal, y artículo tal, y lo voy subrayando y voy tomando los apuntes en la propia ley también. Pero luego lo tengo que pasar todo como a un único documento. Bueno, ¿y te funciona? Sí, creo que sí, pero es que creo que pierdo mucho tiempo. Bueno, pues puede ser. Aquí lo más importante no es que es una técnica muy rara la que hago. Tal. Bueno, pues si te funciona, te funciona. Otra cosa es que no es que es mucho tiempo el que invierto, ¿no? Para decir que aquí vale cualquier técnica, mientras que nos funcione. Ahora, ¿a qué coste? Pues bueno, pues entonces hay que ver, hay que depurar la técnica. Si es a un coste muy alto, porque coste muy alto de tiempo, de esfuerzo, pues iremos depurándolas, iremos depurándolo. De momento ya vais identificando, yo creo que vais identificando según vamos avanzando, espero que os esté pasando hasta ahora, lo que hacéis bien y lo que hacéis mal. Lo vais más o menos identificando. Esto que yo lo hacía así, pues a lo mejor tengo que cambiar algo, depurar algo. Esa es un poco la idea. Ir avanzando y que vayáis un poco identificando o apuntar, pues yo hago esto, voy a intentar cambiarlo o voy a intentar mejorar esto. Y bueno, sin perjuicio de que también en algún momento dado, pues algún caso en particular los podamos ver con tutorías, que muchas veces mucha gente me pide tutoría para esa cuestión particular. Pero bueno, aquí vamos a dar un poco la teoría, la vais adaptando a vuestra forma de estudio y ya más adelante o cuando tal se pueden ver casos particulares, ¿vale? Y ya daros mi punto de vista. Pero bueno, en principio vamos a ir avanzando e intentad eso, identificar qué hacéis bien, qué hacéis mal y lo que hacéis bien para reforzarlo y lo que se hace mal para intentar mejorarlo. ¿Más cositas? ¿Alguien más quiere comentar algo? Venga, pues seguimos sigo aquí con lo de los esquemas. La memoria visual trabaja mejor cuanto más gráfica sea la forma en la que ofreces tu esquematización. Las expresiones más gráficas son las fotografías, esquemas y gráficos. Yo algo de lo que me he servido mucho, no sé si os acordáis que os digo, a mí me cuesta muchísimo más aprenderme el Real Decreto 2/2020 por el Real Decreto, que si me cojo la hojita con las caras de los ministros. ¿Me explico? ¿Por qué? Pues porque ya le pones cara, lo haces más, no es tan abstracto. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, pues algo muy abstracto, con tales secretarías, pero si ya ves la persona que es, ya, me explico, ya lo haces un poco más gráfico. Y yo eso, pues yo utilizo cuando estudiaba en su momento, pues el Tribunal Constitucional, pues me buscaba la foto del Tribunal Constitucional o del Pleno, no sé si os he enseñado aquí yo alguna vez. La verdad es que en clase no alguna vez las utilizo, otras no, pero bueno, pues ayuda a memorizar, ¿no? Porque implicamos el otro cerebro. Pues, por ejemplo, cuando vemos la CICAPE, no sé si se está viendo aquí, o vemos cualquier organito, pues no es lo mismo de forma abstracta, abrir con esto. No es lo mismo verlo de forma abstracta que tener una foto de la CICAPE. Oye, pues esto la CICAPE, ¿qué es? Pues voy a verlo. Pues mira, pues estos son los delegados del gobierno con el Ministerio de Política Territorial o el Consejo de Ministros y tal. Eso ya está muy visto, pero bueno, igualmente, ¿no? Todo abrir. Este tipo de cosas a mí me han ayudado en su momento. Esto de, pues para aprenderse la prelación o la precedencia, ¿no? La diferencia entre prelación y precedencia. Pues este tipo de gráficos ayudan, fotos.
el Tribunal Constitucional. Pues uno ya se busca alguna foto, este es el presidente nuevo, aquí falta uno, son 12, pero aquí que está de baja uno, bueno, pues ya uno se implica en esto, ¿no? Y es más fácil de recordar. O sea que no dudéis en buscar o estudiar, pues eso, frente al ordenador y buscar imágenes de lo que uno está estudiando. Yo lo recomiendo, ¿eh? Para mí es imprescindible. Por ejemplo, yo el Consejo de Estado no me lo aprendí bien hasta que no vi esta foto. Y ya se me queda. Hasta que no vi esta foto, esta y otras más que, pues, el presidente. Hay consejeros permanentes. Pues estos son los permanentes que son los que presiden uno cada sección. Aquí los natos, ¿vale? Aquí los selectivos y luego están aquí los letrados, tal. Bueno, pues que hay veces que hay que tirar de esto y yo sin esto gráfico no sabría, sin Google, pues no sabría. O sea, a mí me ayuda mucho. Entonces, bueno, pues dice, estos pueden venir dados, dice, instrumentos, ¿no? Para utilizar la memoria gráfica. Dice, barras de ilustración de porcentajes, dibujos que representen sintéticamente el tema, fotos, vídeos, lo que... Bueno, el uso de gráficos te aporta varias ventajas. Yo creo que la primera es la más importante. Dice, la utilización de gráficos da lugar a la máxima utilización de la memoria visual con su gran capacidad de síntesis y de visión de conjunto. ¿Cuántas veces os digo yo que es importante tener una visión de conjunto del tema, el what about, esa visión de conjunto, no solo centrarnos en el arbolito? Hay veces que el arbolito es necesario, el dato, pero lo más importante siempre es tener capacidad de síntesis. Además, en la convocatoria se dice expresamente, se valorará del alumno su capacidad de síntesis, su forma de expresión, o sea que es algo importantísimo, ¿no? Capacidad de síntesis y de visión de conjunto. Además te dice, estarás utilizando los dos hemisferios cerebrales, estás teniendo una vivencia que reforzará tu memorización y recuerdo del tema. Y por último, has ejercitado y desarrollado tu capacidad de síntesis, seleccionando las ideas principales y jerarquizándolas. Vale, pues... Julián. Sí. Una pregunta con respecto a la capacidad de síntesis en la convocatoria, se refiere, supongo, a la parte de desarrollo, ¿no? Que habrá que sintetizar. Claro, el segundo y el tercero. El segundo y el tercero. Capacidad de síntesis, ¿qué es? Pues eso, saber resumir, saber plasmar la idea que se te pregunta, no irte por los cerros de Úbeda, no que te preguntan una idea y le cuentas pues todo lo que acompaña a esa idea. Pues bueno, hay veces que sí, a veces que no, hay que saber adaptarse. ¿Por qué ese espacio tachado? Porque, y el caso práctico, pues no hay límite. Pues ahí te puedes extender más, puedes explicar. En el caso, en las preguntas cortas, pues ahí tienes que ser sintético, contestar lo que se te pregunta claramente, sin irte por las ramas. ¿Vale? Y eso se adquiere, eso no es innato, como podéis imaginar, ¿eh? Esto se adquiere en esta fase de la oposición. Todo esto se adquiere en la fase de oposición. Pero hay que desarrollarlo, claro. No se adquiere por ciencia infusa poniéndote delante de un libro, sino que hay que practicarlo. Tercer punto, la capacidad de resumir. Lo que decía Esther, que tiene que resumir y pues esto es imprescindible, ¿no? Dice, aunque técnicamente el resumir se estudia en el SER 3, como resumir y tal, aquí solo hablamos desde el punto de vista de lo que aporta a las técnicas activas, ¿no? Dice, ya se ha hablado con anterioridad, nos remitimos al punto del SER 3, las técnicas. ¿Pero qué aporta? ¿Qué ventajas aporta? Pues dice que a la hora de resumir te concentra en la tarea que estás realizando y te aparta de factores que actúan como distractores. Aquello que hemos comentado antes de la imaginación viajera. La imaginación viajera se da más en clase, pero bueno, estudiando hay veces que también, ¿no? Que te pones a estudiar y dices, bueno, ¿por dónde iba? Que se me ha ido el santo al cielo, ¿no? Pues estos son formas de... facilita, ¿sí? ¿Y ¿Sí? qué diferencia hay entre un resumen y un esquema?
Bueno, el O sea, resumen tiene más literatura. El si esquema, ya haces un esquema, ¿es necesario lo hace un resumen o...? bueno, ahora vamos a ver cuándo procede uno y otro. Hay gente que se apoya más en uno y en otro, ¿no? O hay gente que necesita hacer primero el esquema y luego el resumen. ¿Con qué me quedo? Me da igual, siempre y cuando te quedes con el tema. Es decir, lo importante es el resultado. A ti me da resultado estudiándomelo por el esquema, por el resumen, como quieras. Me da igual. Hay gente que se queda con el resumen, otro con el esquema, pero lo ideal es trabajar de las dos formas. ¿Yo qué hago cuando? A ver, siempre y cuando sea un tema nuevo. O sea, yo no concibo, cuando voy a estudiar un tema nuevo, no hacerme un esquema de lo que comprende ¿me explico? O sea, un esquema es el índice, ¿no? Pues primero se ve no sé qué, ¿no? El segundo, elementos, tercero, las partes, no sé qué, de cualquier tema. Yo no concibo un elemento nuevo, igual que no concibo leerme un libro sin analizar primero el índice. Yo le dedico un rato importante al índice, ¿no? Bueno, este es el índice del libro que estamos viendo. Pues yo lo primero que me estudio es el índice, ya me da una visión de conjunto muy buena del mapa y luego ya entro. Entonces, el esquema tiene esa función. Y ya el resumen es más, pues, digamos, en una fase más, después de haber elaborado, tener las ideas fuerza, haber desarrollado el tema, después de haberlo leído, apuntado las ideas, subrayado, extraemos con nuestras palabras ese resumen, pues eso, ¿no? Algunas cosas más literales, otras explicadas con nuestras palabras, digamos que es hacer nuestro tema. Lo ideal, pues que un tema tenga como índice el propio esquema que nos hemos hecho y luego el resumen. ¿Sí, Ángela? O sea, te he contestado a... Sí, sí. Vale, Es pues... que yo lo hago como todo en uno, como básicamente. todo No, en uno. o sea, no hago... ni lo hago muy resumido, ni lo hago muy extenso. No sé si me explico. Sí, te O sea, explico. no me A ver, hago un índice como tal, sino que a medida que estoy estudiando un tema, pues epígrafe 1, elementos, y pongo Vale. 1 y digo lo que es el 1, 2, lo que es el 2. Bueno, no sé si os sirve como ejemplo, ¿no? Que lo he puesto alguna vez, pero esta es la ley 39. Bueno, pues esta es mi esquema resumen de la ley 39. Bueno, lo tengo plastificado porque está ya el papel que se deshace, pero yo me cojo el índice y después de estudiarme la ley y tal, me apunto la idea fuerza, lo importante, al lado de cada articulito de lo que hay que saber. Entonces, ¿cuál es el esquema? El propio índice. Y después ya que me tengo muy sabido el índice, primero el índice lo pongo aquí, solo a nivel de título. Después ya me lo aprendo y luego ya lo desarrollo. Y esto es el índice a nivel de artículo. Y aquí tengo, o sea, yo me tengo que estudiar la ley 39, ¿no? Pues yo el año pasado probé la oposición de A1, pues yo estudié con esto. Estudié con eso. Estudié todas las leyes que me las estudié así. O sea, que yo no me remitía al tema ni a la ley de bases de régimen local, pues 3/4 de lo mismo. Yo aquí tengo todo lo que necesito para aprobar. Y si le tengo que meter una página más, mira, si le tengo que añadir una página, pues se lo pongo con celofán y se la añado. Me busco la vida. Y hay veces que me sobra un trozo de página, pero si me falta, pues se la añado. Aquí se la amplié, pero la dejé en blanco. Pues ¿me explico? Bueno, ¿y esto qué es? Pues yo qué sé lo que es esto. Esto es un híbrido entre un esquema y un resumen, que a mí me vale. Yo me resumo aquí las ideas de cada artículo, lo que hay que dar, y a mí me funciona. Que tú lo haces, pues igual, yo lo hago un 2 en 1, lo hago tal, un híbrido. Si a ti te vale, eso es lo importante. ¿Me explico, Ángela? Sí, sí, perfectamente. Muy bien, muy bien. Sí, ¿quién iba a comentar o preguntar? Sí, perdona, Julián, pero entonces el esquema te lo haces al principio, no cuando ya tienes asimilados los conceptos. Vale, o sea, claro, yo es que yo ya llevo muchos años sin estudiar nada nuevo, ¿me explico? Yo estudio sobre lo estudiado. Pero bueno, sí que ha habido alguna materia nueva que yo tuve que estudiar el año pasado, ¿no? Urbanismo, que no había visto nunca en mi vida. Pues cuando uno se estudia algo nuevo,
yo lo primero que hago es, desde lo más alejado posible, pues ver qué voy a tener que estudiar, qué partes comporta el urbanismo, ¿no? Pues ver las partes principales, ¿no? Urbanismo como parte general, derecho administrativo general de urbanismo y especial. Yo principalmente me centro en el general. ¿Y el general qué comprende? Bueno, pues una serie de elementos, lo que en un temario lo llamamos los epígrafes, ¿no? Si tú te coges un tema, pues los epígrafes y luego los subepígrafes, pero yo me cojo o el índice del libro o el índice de la ley. Yo pues me tuve que estudiar urbanismo por la ley del suelo estatal y la ley del suelo de la Comunidad de Madrid. Pues yo, hasta que no tenía claro en mi mente la idea global de qué es el urbanismo sin saberme los detalles, y era los índices de las dos leyes. ¿Me explico, Juan José? Al principio más superficial, sí. luego iba a centrar. Y luego ya, una vez que ya me sabía el índice, es decir, las partes que comporta lo que me tengo que estudiar, ya iba entrando al desarrollo, a la lectura, ¿no? Y luego ya subrayando y extrayendo las ideas. Cuando ya tenía así toda la ley, sobre el esquema inicial, que es el índice, es que el esquema que tengo de la ley del suelo, que no lo tengo aquí, es peor que esos, ¿no? Porque tiene hasta 4 páginas pegadas con celofán. Pero, ¿qué hacía? Pues una vez que ya me había estudiado esto, decía, ¿qué me tengo que recordar? Pues me cogía artículo 1. De aquí la idea fuerza es tal. Y me lo ponía en mi esquemita como os he enseñado. En el artículo 1 me tengo que saber tal. En el artículo 2, Pascual. En el 3, tal. ¿Había artículos muy largos? Pues nada, del artículo 15, pues todo el proceso de expropiación para hacer un urbanismo. Pues a lo mejor es más extenso, pero de tal forma que luego yo, una vez que eso te lleva tiempo, claro, una vez que yo ya me quedo con ese documento, es lo que os dije. Yo me tiré 9 horas afilando el hacha, que era haciéndome esto. Este es el hacha. Y una vez que ya tengo el hacha, pues a machacármelo. Y yo solo me quedo con esto. ¿Me explico, Juan José? Es decir, que va un proceso. Es un proceso. Yo no empiezo haciéndome esto, sino que yo voy por partes. Hasta que llegué a esto, a terminar ese esquema, pues pasaron muchos meses, ¿no? 1 año, yo creo, de estudio. Y ya sobre esto, pues ya solo era repasar sobre ese esquema. ¿Me explico, Juan José? Sí. Sí, gracias. O sea, que tampoco pretendáis ir a esto ya, sino todo es un proceso. Me voy explicando, vais entendiendo, ¿no? El proceso que tampoco hay que hacerlo como yo lo hago. Hacerlo como queráis si os sirve, pero que tampoco, eso, que todo lleva un proceso. Lo iréis viendo. ¿Más cositas? Vale, pues ¿dónde me estaba quedando? En lo del resumen, ¿no? Las bondades o las ventajas que tiene hacer el resumen. Tenemos luego un apartado, que lo veremos más adelante, sobre cómo hacer resúmenes, que probablemente muchos ya sepáis o tengáis vuestro estilo de resumen. Pero bueno, por eso yo he querido empezar por esta parte, para concienciaros de la importancia de esto. Y luego ya, pues probablemente los tipos de resumen y tal, pues ahí ya o no os aporte mucho, o ya tengáis vuestra técnica o la mejoréis, pero es secundario. Bueno, ¿qué más ventajas tiene el resumen? Dice, facilita que el material sea reelaborado por ti. Y eso yo sí que tengo clarísimo, que tenéis que tener, llega un momento en el que tenéis que tener el tema reelaborado por vosotros. ¿Sí? O sea, de tal manera que a la hora de repasar, ya porque se aproxime el examen, ya tenéis que tener prácticamente todo el temario hecho por vosotros. Por vosotros. Dice, te implica vivencialmente en el tema y hace que aumente tu interés con respecto al mismo. Favorece la comprensión del tema esto lo he dicho antes, ¿no? Como yo tengo que plasmarlo, pues tengo que comprenderlo. Es que si no lo comprendo, no lo puedo plasmar. Es como, ¿por qué digo yo de explicarlo? Pues porque si tú no lo has comprendido, no lo vas a poder explicar. Entonces dice, favorece la comprensión del tema al tener que estructurar y desarrollar sus ideas. Entonces, eso es importantísimo.
Todas estas vivencias aumentan tu capacidad de recuerdo del tema estudiado, claro. Porque tú te acuerdas, yo me acuerdo cuando estaba haciendo esta parte del tema, me acuerdo que aquí estaba tal y tuve que empezar el esquema nuevo porque tal. ¿Te acuerdas cuando lo elaboraste? ¿Te acuerdas? Y eso te ayuda, claro. Vale, cuarto punto. Formularse preguntas. Esto yo creo que es de lo más importante. Es bastante importante. Formularse preguntas. Y, por supuesto, ser crítico con lo estudiado, ¿no? Dice, es hacerse preguntas, pero claro, a ver, si yo me hago preguntas sin más y quiero que me las resuelvan, pues eso estoy en el mismo punto pasivo, ¿vale? El tema de hacerse preguntas es intentar buscarles con lógica, sin perjuicio de que uno luego lo contraste si está bien o no. ¿Me explico? Pero uno debe intentar buscar esas preguntas. ¿Y esto por qué es así? ¿Y qué relación tiene esto con el tema que hemos visto? Porque yo veo que algo tiene que ver, pues lo intentas buscar tú la solución. Luego lo preguntas, ¿no? Con el profesor, con lo que sea, para corroborar que eso es así. Pero dice, el hacerte preguntas intentando buscarles respuesta tiene la virtud de que te convierte de pasivo lector en activo investigador, implicándote en el desarrollo del tema. Te hace convertirte en eso, en un detective del tema. ¿Y esto por qué es así? ¿Esto por cuál? Pues mira, pones atención si lo oyes en las noticias. Este tema que yo me estoy especializando en ello. Bueno, así hay que verlo. El origen de las preguntas puede formar... Bueno, el origen, aquí te dice... Bueno, aquí vengo a explicar un poco... ¿Sabe lo que es el método socrático? Es la forma en que Sócrates estudiaba en la escuela ateniense, que él hacía llegar o sea, el método socrático consiste en preguntas, en hacer preguntas a sus alumnos, ¿no? De tal forma que fueran los alumnos los que llegaran a las conclusiones que él quería enseñarles. O sea, en lugar de explicarle la lección, pues le iba haciendo distintas preguntas para que fueran ellos los que concluyeran que eso era de tal forma, ¿no? Pero solo a través de preguntas. ¿Habíais oído esto? El método mayéutico también se llama, método mayéutico. La mayéutica es eso, hacerte llegar a alguna conclusión por preguntas. ¿Y tú crees que esto está así bien? ¿Y por qué? Razonándolo, sí. Julián, una pregunta. ¿Esto no está relacionado también con la búsqueda de fuentes alternativas? Quiero decir, si tú te haces preguntas, evidentemente también incluso buscas las respuestas. Puedes también meterte en internet y buscar por qué ocurre esto. Sí, claro. Vale. Sí. Yo sí os recomiendo la mayéutica, más que buscarlo, que luego es la otra parte, es intentar razonarlo tú. O sea, intentar buscarle tú una respuesta. No sé si en clase os pregunto muchas veces, oye, que me conteste el que no lo sabe. ¿Por qué pregunto que me conteste el que no lo sabe? Porque lo que quiero es que uno lo piense y lo deduzca. ¿Me explico? Fomentar eso, ese intentar llegar a la conclusión, no que me la han hecho, no, esto es así por esto. ¿Me explico? O no me vale que alguien me lo diga la respuesta porque eso lo haya leído, sino yo quiero que lleguéis a esa conclusión, ¿no? Dice, la mayéutica es un método que consiste en hacer las preguntas apropiadas con tal de guiar a una persona para que reflexione y sea capaz de encontrar en su mente conceptos tácitos que subyacen en ella. Y viene aquí la mayéutica socrática. Pues, es decir, aquí te viene a decir que esto de preguntar es un arte, ¿no? Porque hay que saber preguntar para llevar a una persona a ciertas conclusiones. Bueno, pues esto es muy importante hacerlo con uno mismo. Bueno, ¿esto lo hace alguien en mayor o menor medida? Yo lo hago. Pues yo también. Eso es muy importante, ¿eh? Yo también lo hago. Cuando algo no me cuadra, me vuelvo loca buscando. Muy bien, pues sí. Es importante acostumbrarse a esto. Muchas veces uno no le cuadra algo y dice, bueno, pues a ver, está bien, ¿no? Pero bueno, se lo voy a preguntar al profesor. Cosa que yo fomento que me preguntéis, pero primero intentar hacer un ejercicio y luego lo ideal sería apuntar eso y preguntar al profesor si esa conclusión es la correcta. Oye, yo aquí dudo esto y yo creo que esto es así. ¿Esto es así de verdad o no? Sí, porque a veces asumes cosas por el camino. Cuando tú te haces una pregunta,
la vida real a veces te sorprende cómo se hacen las cosas, ¿no? Porque Pues sí, a mí me sirve mucho saber cómo se hacen las cosas. muy Esto bien. es que yo me lo pregunto mucho. Digo, pero vamos a ver, ¿y este procedimiento entonces cómo lo haría? Tendría que primero que hacer este documentito, mandárselo a quién me contesta. Es la manera mental que tengo yo para Eso enterarme. tiene un nombre en psicología y se llama el diálogo interno. Y el diálogo interno es muy importante y hay veces que uno no tiene diálogo interno, ¿no? Que uno lee lo que le ponen ahí, pero no tiene un diálogo con uno mismo, ¿no? Oye, yo estoy de acuerdo con esto que dice aquí. Pues vaya tontería, ¿no? Lo que dice aquí, pues tal, pues uno lo anota. Pues no estoy de acuerdo con el autor, está diciendo una gilipollez. Ese diálogo interno, o esto porque es así, porque es así, es importante. Eso te hace ser activo. Porque pasivo, pues lo que me diga alguien algo, pues vale, lo aprendo, pero yo tendré que tener algún criterio, ¿no? Sobre esto. Que puedo ser consciente que no tengo la información suficiente para tener criterio, pero uno, lo importante es tener criterio sobre algo. Es lo que se llama hay dos tipos de opinión, la opinión del chofer y la opinión meditada. A la opinión del chofer se llama a aquello que opina por lo que oye de otros. Es el chofer. Los choferes de los altos cargos se dice que saben mucho, pero porque nada más que repiten lo que oyen en el coche. ¿Me explico? Pero no porque tengan un criterio. Y luego, pues hay criterios que uno llega a ellos pues porque lo cree realmente, lo medita, tal, pues yo llego a este criterio. Pero te diga un chofer y dice, no, esto no es así, porque es así. ¿Y por qué? Pues porque se lo has oído a tu jefe, seguro. Pues ya, pero no porque tú llegues a esa conclusión, ¿me explico? O no porque tú creas que eso es así. Bueno, dice, a veces pueden venir de sí mismo, que para mí es lo más importante, ¿no? Esto que vengan de uno mismo. A medida que te vas adentrando en el tema, te sentirás más informado y motivado, por lo que te preguntarás por qué esto es así, cómo se relacionan estos dos conceptos, por qué A es causa de B, cuál es el origen de esto, cómo se hace esto, cuándo ocurrió esto. Todo eso es, pues otras veces la fuente de preguntas pues viene del exterior, de tu profesor, de un compañero, del propio libro que te haga preguntas. Ventajas que tiene esto. Pues dice, ventajas. Dice, si te haces preguntas pasarás de lector pasivo a un investigador activo. Ya no lo dijo antes, ¿no? Investigador activo, ¿qué opinas? Lo que decía Mariana, ¿no? Que te haces interesarte por esto, buscar más, investigar. También lo habías dicho antes, ¿no? No sé qué lo había dicho de buscar en internet y de, vale, pues te conviertes en eso, ¿no? Un detective de esto. Mientras estás estudiando con esa actitud, con C, actitud, no con P, estás viviendo, el estudio es una cuestión de actitud, más que de actitud. Eso lo tengo yo ya sabido desde hace muchísimo, muchísimo. Porque yo he tenido alumnos de todo tipo, muy inteligentes, con una aptitud muy buena, pero que no han aprobado. ¿Vale? Por falta de, por exceso de confianza, ¿no? Es que yo tengo 2 carreras y tal y cual. Bueno, ya, pero ya veremos a ver si sacan la plaza. Que soy muy inteligente y a mí solo me vale con 2 horas al día, ya, bueno, pues ya veremos. O sea que es una cuestión de actitud. Pues dice, mientras estudias con esta actitud, estás viviendo el tema y reforzando tu capacidad de recuerdo, porque lo vivido se recuerda mejor que lo leído. Quedaros con esto. Lo vivido se recuerda mucho mejor. Cuanto más sentidos metáis en lo que sentidos perceptivos, sensoriales, metáis en lo que estáis haciendo, mejor. Si solo meto la vista, pero si solo meto la vista, el oído y encima lo medito, lo reflexiono. ¿Sabéis lo que es el método Loki? El método Loki, pues Loki, así escrito del latín lugar, ¿no? Por eso se pronuncia así Loki, pues es lo que se llaman los palacios mentales. ¿No habéis oído de los palacios mentales? De implicarte en un tema, en hacerte puedes utilizar tu habitación, eso lo veremos, ¿no? En técnicas de memoria, pero pues, ¿por qué es tan bueno el método Loki? Porque te haces en tu mente implicarte con el olor, cómo huele la habitación, dónde está el tema no sé qué. ¿Me explico? Y el tema no sé qué tiene tantas partes porque está en el cajón de la habitación y abras el cajón primero, que es el epígrafe primero, que es de color rosa y ¿me explico? Eso es el método Loki, que es en tu mente llevarlo a los palacios mentales, implicando
todos tus estos, ¿no? La vista, el oído, cómo huele la habitación, cómo se ve, de qué color es la habitación donde está un tema, en la otra habitación es de otro color. Eso es el método, ¿no? Entonces, esto es lo que quiero que veáis y que os quedéis con esto. Lo vivido se recuerda mejor que lo leído. Cuanto más propias sean las preguntas, por eso digo que es mucho más importante que las preguntas sean tuyas, ¿no? Cuanto más propias sean las preguntas a las que intentas responder, más personalizado será también tu aprendizaje. Lo tuneas a tu forma de ser, tuneas ese tema, el aprendizaje, lo haces a tu forma, te cuesta. ¿Y qué pasa? Pues que te va a costar menos el esfuerzo que tengas que hacer. Julián, la actividad, ¿sí? pero eso también tiene que ver mucho, incluso no solo con la actitud de la persona, sino también incluso, me parece que se explicó en la anterior clase, también con la experiencia que tiene previamente esa persona. Por ejemplo, una persona que tiene derecho, que ha estudiado derecho, a lo mejor ha estudiado de forma distinta que una persona que ha estudiado otra carrera. Tiene importancia, o sea, es un factor, pero no es determinante. La chica que quedó primera de promoción el año pasado, no los que se están examinando ahora, sino la que quedó la primera de la clase, de todas las clases que yo tenía, era de formación fisioterapeuta. Además está ahora de profesora en Adams. Quiero decir, que al principio, claro, aprobó en 3 años. Y al principio le costó. Pero ¿ha sido determinante para sacar la oposición? No. De igual forma que ha habido gente con derecho y que no la ha sacado. Luego, ¿hasta qué punto es determinante? Determinante no es. ¿Influye? Sí, claro, influye. Pero, como suelo decir, ¿no? A los 6 meses todos calvos, es decir, a los 6 meses todos igualados. El que viene de derecho, que el que viene de tal, ¿dónde se demuestra esto? Pues a la hora de estudiar. Tiene mucho más valor 6 meses estudiando de forma continuada que alguien que venga de derecho. Yo prefiero a alguien que venga de una ingeniería, pero que desde el primer día esté estudiando de forma constante, a que me venga alguien de derecho. O sea, no es ninguna garantía que venga alguien de derecho y ya le suene todo lo que hemos visto. Si luego no lo estudia, no es garantía de nada. Me refería al tema de que evidentemente no como garantía, porque evidentemente pues aquí en realidad todos partimos de cero, porque como lo acabas de comentar, me refiero por ejemplo a la hora de formular las preguntas y intentar responderlas a esta técnica concreta, ¿Sí? Que a lo mejor una persona que viene de filosofía o que viene de una carrera relacionada con ciencias sociales puede tener una forma de resolver las preguntas que otra persona que viene de ingeniería o de... A eso vale, pero ¿sabes qué? Que eso es porque se supone que estas técnicas ya las ha aprendido en esa forma en esa carrera, ¿no? Pero si las aprendéis vosotros, o sea, lo normal es que a uno de filosofía, digo yo, que a uno le habrán enseñado a estudiar, al menos el punto que yo os estoy diciendo de hacerse preguntas, porque si no, menudo filósofo o filósofa, ¿me explico? Entonces, al menos eso se lo tendrán que inculcar, ¿vale? Aunque es verdad que en las universidades, pues a nadie nos dicen cómo tenemos que estudiar, ¿no? ¿A quién en la universidad le dijeron cómo había que estudiar? Ahí tienes mucha razón. ¿Hay una asignatura en el instituto, hay una asignatura o en la universidad de cómo estudiar? Pues no, y quizá es mucho más esto que a lo mejor que álgebra o que... ¿Me explico? Bueno, y ahí es un poco que uno se tiene que buscar la vida, ¿no? Con libros y tal, pero bueno, debería ser algo que te enseñaran más, ¿no? Bueno, no lo dice aquí, lo aporto yo de mi cosecha, pero una de las cuestiones más es que te desarrolla el espíritu crítico. El espíritu crítico. Aquí solo te habla desde el punto de vista memorístico y tal, ¿no? Pero es importante tener espíritu crítico con las cosas. Tener tu propio criterio y no estar de acuerdo. ¿Qué pasa con los que no tienen criterio? Porque tienen que hacer actos de fe, que lo que dicen se lo tienen que creer, ¿no? Es como decía Santa Teresa de Jesús, pues el que lee y sabe conduce a los demás y el que no lee se deja conducir. Pues esto es lo mismo, ¿no? Entonces, tener criterio, tener espíritu crítico y decir, pues lo que me cuenta, pues no, me lo trago, o lo que me cuenta no estoy de acuerdo con ello, o con esto sí. Bueno, dice, la actividad en la que estás implicado aumenta tu concentración en lo que estás haciendo. Estoy para acordaros, en el de formularse preguntas.
Dice, la actividad en la que estás implicado aumenta tu concentración en lo que estás haciendo, y si la fijación es mayor, lo lógico es que aumente tu capacidad de recuerdo. Y sobre todo, de cara al examen, que os preocupa tanto, estarás más preparado para el examen, para responder las preguntas, ya que si te acostumbras a hacerte y responder, será una tarea que te encontrarás habituado a ella, ¿no? O sea que... Luego aquí habla ya de un paso más allá, ¿no? Que esto ya cada uno el grado que lo haga, ¿no? Que te habla sobre meditar sobre lo estudiado, ¿no? Dice, meditar sobre lo estudiado, ordenando y clasificando conocimientos, es otra forma de hacerse preguntas y de buscar respuestas, aunque tal vez de una forma más profunda. Yo aquí sí que lo relacionaría más, porque meditar por meditar, ¿no? Es decir, que esto casi va a ser necesario si yo tengo que explicar el tema. Entonces, si os acostumbráis a tener que explicar algo, ¿no? Pues lo primero que tenéis que hacer es reflexionar. Oye, lo que voy a explicar, pues al menos es una forma de pensarlo un poco más profunda que no hacerse preguntas. Julián, sí. Una pregunta. ¿Y la gente que a mí me ocurre que se pregunta a sí misma en voz alta? ¿Es más o menos como esto? Sí, eso es buenísimo. Vale, sí, vale. sí, en voz alta, en voz baja, como quieras, me da igual. Lo escribes y te respondes como quieras, pero sí, hacerse preguntas y es importante, claro. Vale, quinto punto, resolver ejercicios prácticos. Bueno, aquí ya le doy menos importancia, ¿no? Pues aquí te dice que te habitúes, que un tema... Bueno, tenemos nosotros un ejercicio práctico en el que ya practicamos, pero obviamente ese tener que hacer un esfuerzo para resolver un ejercicio práctico y plasmarlo, no cabe ninguna duda de que es una técnica que hay que aprenderla y de que que hay que saberse bien el tema, vamos, nos ayuda a aprender el tema. Yo lo he dicho y lo sigo diciendo, es directamente proporcional. La gente que aprueba con mejor nota son los que a lo largo de todo el curso más ejercicios han hecho, más preguntas cortas y más casos prácticos han hecho, independientemente de los que más estudien. ¿Me explico? Puede haber uno que estudie mucho y sepa mucho y que en clase se lo sepa todo, pero que ha practicado muy poquito, saca peor nota que el que estudiando menos lo ha practicado mucho más. ¿Vale? Saca más nota. ¿Por qué? Pues porque se sacan picardías de cómo contestar. Lo importante es lucirnos, ¿no? Es decir, que lo que yo sé, saber transmitirlo en el examen. ¿De qué me vale saber mucho si luego no lo sé plasmar? Y me dicen, ahí tenía que haber puesto esto y lo otro. ¿Y por qué no lo has puesto? Si te lo sabes. Eso es falta de práctica. Falta de práctica. El que más hace, saca más nota que el que menos hace. Eso es indiscutible. Eso es indiscutible. Sí, Miguel, ¿tiene ver la mano levantada? Sí, mira, es que tenía una duda ya el otro día lo comentaste y ya me quedó un poco así. ¿Por qué no le das importancia a practicar los test? Los test. ¿Sí? Siempre hablas de las preguntas cortas, de lo otro, pero los test... Incluso porque yo creo que es lo más fácil de los test. Un test no tiene ningún secreto. Bueno, hombre, las preguntas a veces van un poco a pillar, por decirlo de esa manera. A ver, hay que practicarlo. Sí, claro que hay que practicarlo. Yo os lo digo que hay que practicarlo. Pero ahí el mayor secreto de un test es saber leer bien. O sea, los fallos que yo veo cuando se fallan los test, al margen de no saberlo, o sea, menos que no me lo sé, por mucho que te leas el enunciado, si no te lo sabes, no te lo sabes. Pero el problema es que cuando yo me sé algo, es que me lo sabía, pero me creí que preguntaba otra cosa. O no me enteré bien del enunciado, o me pide la falsa y resulta que me ha olvidado tal. Eso es una cuestión de atender a lo que uno lee. Entonces, el test, teniendo una buena comprensión lectora, ¿qué me están preguntando? Y analizar las preguntas, ¿que hay que practicar? Sí. Pero vamos, yo si te soy sincero, yo en la oposición pues hacía solo los test que me ponían los profesores, que a lo mejor pues fueron, pues yo qué sé, pues mínimo uno por bloque, pues haría a lo mejor 6 o 8 test, en toda la 6 o 8 test. No hice muchos más.
Ahora sí que me maté a hacer preguntas cortas y otros sí que me maté a hacer. Pero bueno, que trato de que practicarlo, ¿eh? Lo que pasa es que no lo pongo en igual de importante, porque no es la técnica del segundo y el tercero es bastante más. Es que vosotros mismos lo vais a ver, los ejercicios que hacéis al principio con los que hacéis al final. Guardarlos los que vayáis haciendo y vais a ver la evolución. Yo por mi experiencia, que te doy la razón en lo último que has dicho, pero los test también me parecieron importantes. Sí. No, yo... Y sobre todo en algunos exámenes. No quiero transmitir la idea, pero de que no es importante practicarlos y hacerlos, ¿eh? No quiero transmitir esa idea, hay que practicarlo. De hecho, os mando test y los corregimos aquí y tal. Pero lo único que hago hincapié en los test siempre, pues es eso, que leáis bien y tal, pero no tiene más. Porque luego lo otro ya son son más pautas. Hasta que no tengáis interiorizadas unas, no os podré dar las siguientes pautas. ¿Me explico? Es decir, que todo es más un proceso. Y el proceso del test, pues es importante, pero más sencillo, ¿no? Y hay que practicarlos, por supuesto. Julián, una pregunta. De tal forma, sí, dame un segundito, Pili, de tal forma que yo ahí no he encontrado de forma evidente una relación entre el que más test hace, mejor nota saca, pero sí que la he encontrado entre los que practican lo escrito. Ahí sí, es más claro que en el test. ¿Me explico, Miguel Ángel? ¿Me hago entender? Sí, te explicas, pero bueno, yo veo que redundas mucho en uno y en otro no tanto. Entonces, sí, eso es verdad, sí. Los test, yo creo que también hay que practicarlos, ¿eh? Sí, pero yo no estoy diciendo que no. No, ya. Hay que practicarlos, pero es más importante practicar lo otro, porque no es lo mismo hacer un test que hacer un caso práctico. De esfuerzo, ¿me explico? Y muchas veces os matáis a hacer test, que si oposita test, que está muy bien, tal, os matáis a hacer test y luego me hacéis un mini caso práctico, o os cuesta hacer mucho una pregunta corta. Vemos la diferencia, muy descompensado. O sea, hay que practicar los test cuando procede. Y después, a lo largo del todo el curso también, segundo y tercer ejercicio, hay que meterse, que es lo que menos hacéis. Y además, quizás también no hago tanto hincapié porque ahí ya vosotros os hincháis a hacer test, que está muy bien. Pero lo otro, pues ya no os tengo que achuchar yo para hacer casos prácticos. Vale. Eso es más razonable. Sí, por eso es Miguel Ángel, ¿vale? Pili. Sí, mira, yo soy también una de las que usa Oposita Test, vamos, pero... Está muy bien, que está muy bien Oposita Test. Sí, lo que pasa es que es verdad que no he encontrado ninguna plataforma similar para hacer preguntas cortas. Entonces, en este sentido, tú podrías subir posibles preguntas cortas por bloques, porque es verdad que dices, bueno, pues me puedo ir a los exámenes de line-up, o sea, que de años anteriores, pero me vienen muchas preguntas de a lo mejor bloques que todavía no he dado. Entonces, no puedo repasar preguntas hasta que no haya llegado a esos temas. En este sentido, tú podrías darnos más material para que nosotros ensayáramos por nuestra cuenta. En la página web hay material colgado de autorrealización, ¿no? Test, hay más test que otra cosa, pero preguntas cortas, a ver, un segundito. ¿Tú en qué grupo estás, Pili? Claro, es que yo todavía estoy en diferido, porque he metido desde el lunes, pero... Sí, pero da igual, ¿por dónde vas? ¿Qué temas...? Bueno, estoy a la par que, o sea, del bloque, estaba justo con financiera ahora con el bloque 2, o sea, con el tema 2, el tema 3 de la UE ya lo he visto, o sea, voy a la par que vosotros. Vale, bueno, es que todavía yo ya en algunas clases he hecho el primer ejercicio de preguntas cortas. Sí, este yo también lo hice, bueno, en diferido, pero sí que lo hice. Vale, pues sí, haremos aquí, si veis aquí un apartado que dice ejercicios, aquí hay test porrón. Preguntas cortas, mira, aquí tienes un montón de preguntas cortas. Y vale, pues no lo he visto. Estos son de autorrealización. Estos son para el que quiera, pues mira, me voy a hacer esto. Aquí tienes un test de 1000 y pico preguntas, ¿veis? Aquí tienes 39, 40.000 preguntas. Aquí no te aburres. Aquí otras 1000 de la Constitución. O sea, que por material no sea, ¿no? Aquí preguntas cortas con respuestas y sin respuestas. Vale. Primero, aquí viene sin respuesta, te lo haces y luego lo corriges. Aquí con su correspondiente respuesta.
Estos no los vamos a hacer en clase, esos están ahí para... Nosotros iremos haciendo en clase a margen otros. Entonces, y aquí casos prácticos con su solución igual, ¿no? Aquí están todos con la solución, pues te coges primero el caso práctico sin ver la parte final y las preguntas lo intentas hacer. Luego ya aquí viene la respuesta. Guía de respuesta, preferentemente con esto, y te lo corriges. ¿Vale? Ok, vale, gracias. A ti, Pili. ¿Clara? Sí, era sobre lo de los test. Por si a alguien le sirve, a alguien que esté empezando a estudiar o algo así, que a mí me gusta mucho hacer test ya al final de la jornada de estudio, cuando ya estoy cansada y no me concentro tanto en lo de estudiar. A lo mejor la última media hora, la última hora, la dedico a hacer unos cuantos test sobre la materia que he visto ese día o los días anteriores, que no sé, como que me ayuda a tomármelo con un poco más de calma y cerrar el estudio más tranquila. Sí, pues puede ser. Puede ser. Luego, no sé, estáis todos en grupos, ¿no? De vuestra clase, ahí podéis compartir lo que yo cuando estaba ya saturado de estudiar, que tenía algunas leyes en audio, pues ya no podía más y me ponía las leyes, ¿no? Me tumbaba en la cama y me ponía la ley o lo que fuese. O Clara, por ejemplo, pues hace test. Pues, vale, muy bien. Muy bien, muy bien. Test normalmente no hace falta que os insista, porque ya los hacéis. El tema son eso, las preguntas cortas y tal, ¿vale? Punto sexto, el uso de audiovisuales, vídeo, diapositivas y ordenador. Nada, no es especialmente bien aquí, pero hay que saber usarlo, ¿no? Porque, como os dije antes, tienen una ventaja. La ventaja es que ofrece de forma visual, entonces estamos mucho hemisferio derecho, los dos hemisferios utilizándolos, datos que previamente han sido explicados, aunque te dice eso, ¿no? Que tiene el inconveniente de que puede conducir a que los alumnos estén en una actitud demasiado pasiva, ¿no? Sin tomar apuntes, sin nada de nada. Vamos con el punto 7, contrastar lo leído con otras fuentes de información, ¿no? También muy relacionado con lo otro, con desarrollar el espíritu crítico. ¿Esto es así? Pues sobre todo esto se nos va a dar, ¿no? Cuando empiezan estudiamos un tema y dicen, pues esto en el otro bloque no venía así, ¿no? ¿No os ha pasado eso nunca? Dice, aparentemente se contradicen con lo leído en otro tema o en otra asignatura cuando estamos estudiando algo. Entonces, bueno, pues conviene contrastarlo. La memoria se favorece con la acumulación de datos en torno a una problemática. Esa acumulación de datos puede venir de una misma fuente, pero lo normal es que no sea de la misma fuente siempre, ¿no? Del mismo manual, del mismo... Entonces, pues uno acude a otras cosas, pues cómo lo explica aquí, cómo se explica en un libro, Entonces, conviene tener distintas fuentes. Julián. Sí. Y fuentes oficiales tipo, por ejemplo, que alguna vez el BOE te aparece a lo mejor un estudio sobre el artículo tal de la Constitución. Si te da la gana, pues te pones a leerte como alternativa de información. Sí, yo soy consciente de que quizás si uno empieza a leerse algún artículo del BOE o sentencias o tal, pues si uno no tiene una base, primero jurídica, pues no se va a enterar de nada. Es decir, esa lectura va a ser poco productiva, ¿no? Entonces, yo creo que la fuente tú mismo la vas a ir siendo más técnica conforme más vayas aprendiendo, ¿no? Entonces, a mí ahora, en principio, de un tema nuevo y para asentar alguna idea, me da igual la fuente que utilicéis si os sirve para asentar la idea y comprenderlo. Luego, si quieres seguir, pues bueno, pues ya uno puede seguir hasta leer por sentencias. Pero no os voy a decir, no, lo mejor es leer sentencias sobre lo que estudiáis, porque sobre una materia, si no se domina, pues es tontería entrar en un lenguaje excesivamente técnico o en documentación elaborada por expertos en la materia, cuando yo estoy en una fase muy incipiente sobre esa materia. Entonces, bueno, pues... a ver, es que que la fuente me da un poco igual. Yo aprendí francés, yo me fui a Francia y yo aprendí francés con libros para niños de francés, libros para niños.
Porque ¿qué me iba a coger? Y yo aprendí y ya me acostumbré, y yo con el lenguaje de los libros para niños, creo que era hasta 12 años los libros que yo me compraba, pues con eso me sirvió. Porque si me empezaba con un libro muy técnico de tal, pues es que el 80% de las palabras no me enteraba. Entonces yo me acostumbré a utilizar eso. Quiero decirte que, bueno, que me da igual si utilizáis vídeos de quien sea, aunque no sea excesivamente técnico, pero si os sirve, adelante. A mí me sirvió los libros para niños. Pues sí, o sea, ¿me explico? La Wikipedia, ¿qué tal? Pues mira, es que yo primero consulto la Wikipedia porque me queda claro. Bueno, pues vale, mientras que tu fuente principal y única no sea la Wikipedia, pero me explico. Pero bueno, si la Wikipedia me deja claro, me lo explica, me he enterado, pues estupendo. Pues me explico que tampoco hay que... Vale. Luego ya, pues obviamente, cuando uno ya avanza y ya sabe mucho sobre la materia, pues ya no le vale la Wikipedia, porque tú sabes más ya que el que ha escrito la Wikipedia. Y ya te vas al BOE y a las sentencias y tal, pero todo tiene un proceso. O sea, ¿vale? Bueno, dice, beneficios, ¿no?, de contrastar. Dice, al contrastar ideas de diferentes fuentes, desarrolla tu capacidad de síntesis y de crítica. Y uno ya pues dice, pues mira, esta fuente es una porquería, esto es lo que ha hecho esto. Cuando empiezas a saber algo sobre el tema, pues hombre, el que ha puesto esto lo ha puesto muy mal, o mira, o qué bien lo ha puesto, me quedo con esto. Y lo lees en otro sitio y lo ves mucho peor. O me explico, que tengáis ese espíritu crítico y aprendáis a seleccionar fuentes. Te ayudará mucho en la elaboración de trabajos, que no es nuestro caso porque nosotros no, pero y en los exámenes, y te proporcionará una capacidad crítica que te resultará muy útil en tus investigaciones posteriores, por no decirte como desarrollo profesional y demás, ¿no? Vamos con el octavo, que es muy importante, explicar el tema, explicar la lección, el esfuerzo, o sea, el proceso que se da en nuestra cabeza para tener que exteriorizar algo que hemos aprendido. Eso es importantísimo. Julián. Sí. A eso me refería yo con lo que decía de formularme preguntas. Yo cuando estudio un tema, lo que hago es responderme a mí mismo, repasar en voz alta yo mismo, que creo que se refiere a esto. Es decir, que me explico a mí mismo lo que he entendido. Exactamente, exactamente. Vale, pues sí, muy bien. Yo aquí sobre todo recomiendo que ese ejercicio lo hagáis sobre todo para temas más más genérico, con temas de what about, no con temas más técnicos, ¿me explico? O de detalle. Por ejemplo, ¿no?, explicar el acto administrativo y todo lo que sepas sobre el acto administrativo. Más que centrarte en una parte del acto, ¿me explico? De la validez o eficacia, tal. Bueno, pues el acto, pues explícalo con tus palabras, ¿no? ¿Qué es el acto? Pues una actuación que tiene que venir de un órgano, de una administración y que tiene que cumplir competencia. O sea, temas más genéricos para ver si se comprende, pues eso, ¿no? Ese esfuerzo es muy importante. Dice, cuando explicas la lección a tu compañero, como si tú fueras el profesor, y cuando la comentas con él, deteniéndoos en las dudas y puntos oscuros, estás contribuyendo a organizar, que esto es lo importante, a organizar en tu mente el material estudiado. Se encaja en tu mente, ¿vale?, para poder explicarlo. Esta organización favorecerá tu capacidad de comprensión y una de las claves, que será una de las claves de la memorización, ¿no? Comprender, asentar, incluso uno llega a conclusiones. Pues mira, esto es cuando lo explican, ¿no? Por ejemplo, en Derecho, cada universidad tiene su esto, ¿no? Pero en Derecho es común o se facilitaba un poco esto con el tema de debates. Habéis oído que normalmente hay en algunas universidades concursos de debates, o en Derecho, yo en mi universidad, pues lo que se hacía era tener que defender distintos puntos de vista, aunque estuvieses de acuerdo con él. Pero ya, claro, te tienes que explicar, y luego normalmente pues uno, cuando lo explicaba o tal, llegaba, se reafirmaba, ¿no? En que no estás de acuerdo con eso o en que estás de acuerdo.
pero como más se aprende es explicando. Vale, tomar notas, anotaciones, no tomar apuntes, sino tomar notas en libros y demás, ¿no? Otra forma de mantenerte activo consiste en tomar notas mientras lees o escuchas lo que dice el profesor en clase. Las anotaciones hacen que el libro deje de ser para ti algo frío. Ellas se convierten en símbolos indicadores que te orientan y refuerzan tu camino en el repaso y la comprensión del tema. Aquí yo me estoy refiriendo más que a los apuntes como tal, estas anotaciones, ¿no? de esto. Esto para mí es bueno, necesario, ¿no? Porque ya la segunda vez que yo vuelvo a algo con anotaciones tal, ya el camino está ya como marcado. ¿Me explico? Es mucho más fácil. Ya no hay que hacer un esfuerzo, ya está casi todo encauzado. Aquí ya te acuerdas, ¿me explico? Y cuanto más lo repasas y más notas tomas, pues ya está prácticamente el camino hecho. Bueno, aquí solo habla de notas, ¿vale? Pero bueno, que ya es algo, ¿no? Ya, mejor que nada, las notas en clase, pues es mejor que nada, pero vamos, peor que apuntes, por supuesto. Las notas tomadas en clase durante la exposición del profesor contribuyen a que te concentres y entiendas mejor las explicaciones dadas, actuando de muro de contención contra los diferentes distractores. Si estás atareado tomando apuntes de lo que se dice, evitarás el efecto que hemos dicho antes de imaginación viajera que te aleja de la clase, y también evitarás, bueno, pues eso, hablar con los alumnos y demás. Es importante, y cuanto más a mí las clases de la preparación de la oposición, bueno, yo ya me acostumbré en la universidad con eso, pero se me pasaban volando, porque me concentraba tanto en tomar apuntes que se me pasaba volando, vamos. Se me pasaba súper rápido. Y a que cuando uno está aburrido se le hace eterna la clase, ¿no? Yo, si uno está oyendo algo y está desconectado, tal, se te hace eterno, como si no pasaran los minutos. Y bueno, el punto 10, reglas mnemotécnicas. Vale, pues no ya que hay un apartado de cómo hacerlas, ¿no? Sino el mero hecho de tener que estar elaborando reglas mnemotécnicas. Yo os he dicho algunas que me inventé, ¿verdad? Que os digo, estas no las utilicéis en el examen, ¿no? Lo de SNOPA, esto, encontrado entidades del sector público, eso no existe, ¿no? O LEVACA, para acordaros que es lengua, bandera y capital, cositas así. Bueno, pues las reglas mnemotécnicas también adquirirlas para si me funcionan de otros, pero lo mejor es hacérselas uno, ¿no? Regla mnemotécnica que se hace uno, eso ya no se te olvida en la vida. Y además que dices, esto es mío, esto me lo he inventado yo. Entonces, esas son las mejores, vamos. Los principios CUSESU, por ejemplo. ¿Quién ha dado seguridad social conmigo? Sobre de los CUSESU. Pues yo no me acordaba de los principios hasta que me aprendí esa palabreja. Y bueno, que yo os animo a todas estas técnicas. Y bueno, antes de llegar al punto que ya va a ser casi prácticamente para la semana que viene, que es bastante extenso, el último punto sobre apuntes, os hago una pequeña, hay un punto sobre, recopila todas las ventajas de las técnicas activas, ¿vale? Diciéndonos por un lado, dice, si aplicas las técnicas activas de estudio, rendirás más porque estás ofreciendo material a tu memoria a través de 3 vías. La lógico-abstracta, hemisferio izquierdo, que te proporciona la lectura y comprensión del texto. Segundo, la visual, hemisferio derecho, que proviene de la exposición gráfica de datos, diapositivas, esquemas. Y la vivencial, que es la que proviene de tu propia actividad. Esta es la que persigue el método Loki, ¿no? De palacios mentales, ¿no? La vivencial. El Loki solo se basa en la vivencial y tiene bastantes resultados. O sea que, claro, implicar las 3, pues ya es pues implicar toda nuestra potencia, ¿no? Dice, pronto te verás
sorprendido por las ventajas que te proporciona esta técnica. Aumento de tu nivel de atención y concentración. Mayor comprensión de lo que se estudia. Mientras estás activo, estás implicándote en el tema y ello trae como consecuencia que te parezca más fácil y más interesante. Lo que os digo, pues si te metes, se te pasa el tiempo volando y si pierdes el hilo, pues se te hace un rollo la clase y se te hace eterno. Memorizarás y recordarás con más facilidad, pues has trabajado no solo con la memoria lógica, sino también con la visual. Bueno, lo que dijimos. Vale. Lo que voy a hacer ahora es dejar encauzado el último tema de apuntes, ¿vale? Y ya entramos en el desarrollo, porque no va a dar tiempo, entramos en el próximo día ya de lleno en el tema de apuntes. Bueno, los apuntes es la máxima expresión, el máximo exponente de las técnicas activas de estudio. La máxima expresión. Incluso yo creo que ya solo con apuntes, aunque no utilizáramos nada de lo anterior, solo con los apuntes ya estamos ya estudiando de una forma muy activa. No, ¿me explico? Si luego se quieren meter más, todo lo que queráis. Pero vamos, ya solo con esto ya sería... Vale, y hay dos, este tema se divide en dos, ¿no? Los apuntes de clase y los apuntes de libros, es decir, los apuntes que uno toma de los libros que estudia, ¿no? Que son técnicas distintas. Bueno, os voy a decir los subepígrafes de este tema. Como siempre, sabéis que me gusta, pues eso, daros lo que vamos a ver para que tengáis una visión de conjunto y luego ya entraremos, ¿no? No sé lo que nos dé tiempo hoy, pero... Bueno, primera parte del tema, apuntes de clase. Tenemos primer subepígrafe, saber escuchar. Para tomar apuntes tengo que saber escuchar, ¿no? ¿Dónde tomar los apuntes? El segundo subepígrafe. Una cuestión de lo más debatido, ¿no? ¿Cuál es la amplitud de los apuntes? ¿Cuánto tomar apuntes? ¿Mucho, poco, regular? ¿Todo lo que dice el profesor lo tengo que apuntar? Bueno, pues eso lo veremos. Hay tres técnicas aquí en la amplitud. Vale, el punto cuarto, o subepígrafe, cómo detectar las ideas importantes. Las vamos a llamar también ideas fuerza. ¿Sabéis lo que es una idea fuerza, no? Normalmente cada párrafo debe expresar una idea fuerza, que suele ser un párrafo más grande o más pequeño, de lo cual si yo extraigo la idea, pues a lo mejor se puede expresar en una o dos palabras, pero ese párrafo me ha tenido que explicar toda esa idea. ¿Vale? Bueno, el concepto de idea fuerza dice, a ver, no, idea fuerza. A ver si viene. Mira, esto se utiliza mucho en publicidad, porque para llegar al cliente, ¿no? Dice, la publicidad utiliza constantemente ideas fuerza, es decir, intentar resumir lo máximo posible una idea, sin artificios, dice, para lograr que las ideas fuerza lleguen y se consoliden en el imaginario del consumidor, en este caso, pues nuestras, ¿no? Vamos a intentar simplificar la idea para aprenderla lo más fácil posible, pues deben ser sencillas, breves, directas, memorables, claras, inequívocas, simbólicas. Entraremos, tendremos un epígrafe sobre esto. Entonces, eso es lo que yo os digo de saber extraer la idea fuerza para apuntarla al lado del párrafo, ¿no? Intentar sintetizar a lo máximo posible. Una idea fuerza no puede ser otro párrafo. Eso ya no es una idea fuerza. Me explico, una idea fuerza tiene que estar algo sintetizado en como mucho 2, 3 palabras y que aglutine la esencia de lo que ahí se explica. Porque si dos frases, o sea, dos renglones, pues ya deja de ser una idea fuerza, ¿no? Sencilla, breve.
Suelen ser envueltas con frases cortas, incluso palabras sueltas, con expresiones que huyen de complejidad y que son perfectos vehículos para alcanzar el objetivo. Por ejemplo, una idea fuerza es el I have a dream de Martin Luther King, ¿no? En esa expresión solo, pues los aforismos son ideas fuerza, ¿no? Los refranes ya son un poco más largos, pero incluyen mucha información, una idea que te hace pensar en una frase. Dice, el famoso I have a dream de Martin Luther King transmitía la idea fuerza de que el cambio en el ámbito de los derechos civiles de los 60 pues era posible, ¿no? Transmitía solo una frasecita, pues transmitía mucho, ¿no? Bueno, pues esto va a ser uno de los puntos más importantes, cómo detectar las ideas fuerza en la clase, porque esto va a tener mucha relación. Lo ideal de tomar apuntes sería tomar apuntes identificando la idea fuerza. ¿Me explico? No toda la explicación del profesor, que hay gente que intenta que va con la lengua afuera y todo lo quiere coger. Eso no es productivo. Sino saber sacar la idea fuerza. Yo aquí creo que además te dice, te cuenta cómo detectarla. Dice, además la mayoría de los profesores emplean sus explicaciones, trucos y símbolos para indicar a los alumnos que van a decir una idea fuerza importante. Dice, cumplen esa función expresiones como muchas que yo os digo, ¿no? Recordar, empieza la frase diciendo recordar, prestar atención en, por tanto, observar, advertir, fijaros en, la clave está, todo eso. Cuando digo, esto es muy importante, pues mi idea es un poco transmitiros eso, ¿no? O sea, que sepáis. Vale, este parrafito es clave para saber sacar ideas fuerza. Dice, para captar las ideas fuerza, sigue el hilo argumental. Esto es importantísimo. Es el what about. ¿Tú cómo te enteras de una película? O sea, si tú te pierdes el hilo de la película, o sea, no te hace falta saber todos los detalles de la película, pero si alguien te dice de qué va la película, el what about, ¿qué has tenido que hacer? Pues al menos seguir el hilo argumental. O uno ve una película apuntándose los nombres. No, nadie ve una película y uno puede explicar una película perfectamente, ¿no? Esa forma de estudiar, porque aprendemos una película. Y lo importante, seguir el hilo. Conseguir el hilo es más que suficiente. Y yo ya puedo sacar conclusiones de esa película, ¿no? Pues esta película iba de esto, o transmitía esta idea, o era un drama, o era... Pues esto es lo importante en clase. Por eso perderse en clase es nefasto, porque aparte que se te va a hacer un coñazo, pues ya no vas a ser capaz de extraer lo importante, ¿no? Para captar las ideas más importantes, sigue el hilo argumental y presta especial atención a la relación entre ideas que haga el profesor. Entonces, basta con que sigáis el hilo argumental en clase, como si fuese una película. Y luego ya veremos las formas de tomar apuntes, ¿no? Pero lo menos que, pues, es extrayendo ideas fuerza, ¿no? Aquí la idea de toda esta explicación del profesor es esta, pues que la que sea, ¿no? Que muchas veces yo os la intento resumir, o si no me la preguntáis. De aquí, pues de toda esta explicación, ¿me explico? Porque para eso estoy y ese debe ser el... Te dice, ¿se debe anotar todo al pie de la letra? Pues te dice que no. Dice, te dice, cosas que se deben apuntar. Pues dice, se debe apuntar o tomar notas cuando los profesores hagan esquemas o utilicen la pizarra. Si se utiliza la pizarra es porque lo que ahí se va a plasmar son ideas fuerza, no, ¿verdad? Muchas veces yo lo que pongo aquí, explico las cosas, pero ¿qué dejo? La idea fuerza, los 3 puntos, ¿verdad? Y pongo tal. Entonces, eso es susceptible de ser anotado. Aquí te recomienda solo anotar al pie de la letra las definiciones, fórmulas matemáticas, todo eso, pues sí, ¿no? Pero si no, el resto, pues basta con extraer la idea. Es importante enumerar. ¿Os acordáis cuando estamos estudiando una ley y os digo, esto no viene enumerado, esto lo he puesto yo, pero enumerarlo, 1, 2,
y enumeras no te viene así enumerado en la ley, pero te viene un párrafo con comas que te da 4 supuestos, pues lo suyo es enumerar esos 4 supuestos, ¿no? Porque luego gráficamente, ¿cuántos eran los supuestos? Ah, pues mira, eran 4. No es lo mismo recordar que eran 4 que un párrafo que no te acordabas lo que ahí viene, ¿no? Era un párrafo con varias cosas, pero ¿qué era? Pues entonces esto yo me acostumbré también a enumerar y yo soy muy maniático de enumerar. En cuanto ya hay 2 cosas, pues ya le pongo 1 y 2. ¿Me explico? Y más, porque si viene así, pues viene así, muy gráfico, pero si viene en un párrafo 5 cosas, que es como vienen en las leyes, pues os tiene que acostumbrar a enumerarlas, identificarlas. Pues esta es una, esta es la segunda, esta es la tercera. Enumerarlo, dice que es muy importante. Presta atención al inicio y al final. Bueno, y entre medias también, ¿eh? A ver si ahora vais a quedar con que solo me prestáis atención al principio y al final de la clase. Pero dice, presta atención al inicio y al final de la clase. Al inicio el profesor suele exponer lo que pretende demostrar e incluso hacer un guión. ¿Cómo hemos empezado la clase? Os he dicho, vamos a ver esto, estos puntos, esto, ¿no? Y luego te dice, y al final se suele hacer una recapitulación de lo visto. Entonces, bueno, esto a veces es así, otras veces no es así, pero vamos, que... ¿Cómo llamo yo a este punto? El what about. ¿Os acordáis que os digo mucho, no? Es saber el what about de las cosas. Esa es la idea, fuerza. Que se me ha explicado aquí y demás. Bueno, lo vamos a dejar aquí porque quedan más puntitos todavía, sobre todo pues, las formas de tomar apuntes y demás. Pero vamos, lo que hoy os he querido transmitir es la importancia, por eso os he dicho, con esto ya bastaría casi, la importancia de las técnicas activas. Esto es crucial. Todo lo que os cuente después de esto, yo creo que aplicando esto, estudiar de forma activa tanto en clase como luego en el back office, ¿no? Es decir, luego en casa, pues eso ya va a ser muchísimo más productivo, y os lo digo por experiencia porque a mí me lo noté. Muy bien, ¿dudas? ¿Dudas? ¿Quién está viendo su proceso de estudio como algo positivo? ¿No? ¿Nadie? No. Sí. Yo recuerdo que la preparación de mi oposición, yo tengo un recuerdo positivo de esa etapa. Yo lo disfruté. Esto es mejor. Cuando me voy de vacaciones es otra forma de disfrutar las cosas, ¿no? Porque todos los días a las 9 de la mañana, ahí en la biblioteca, hasta las tantas, pero dentro del sacrificio, no, es que fue para mí no, lo disfruté porque, bueno, me impliqué mucho y me gustaba lo que estudiaba y me metía ahí, se me pasaba el tiempo volando, de tal forma que no lo he visto como un martirio. Eso sería lo ideal. Tenéis que ser conscientes que es un esfuerzo, pero que, bueno, que no... O sea, que con el tiempo, pues digáis, oye, pues mira, ha tenido su cosa. Pues, lo positivo, pues que aprendí muchísimo, pues eso tenéis que verlo, ¿no? Lo positivo de, es un esfuerzo, pero estoy aprendiendo muchísimo, voy a hacer una vida laboral rica, es decir, que así hay que verlo, ¿no? Para no quedarse solo en que no salgo con mis amigos y que no, tal. Tampoco hay que regodearse ahí en lo malo. ¿Vale? Hay momentos. Sí, pero bueno, luego pensad que hay encuestas que cuando preguntan por ahí a la gente, el 80% de la gente quiere ser funcionario, le gustaría ser funcionario. Entonces eso es por algo, ¿no? Y pensad, bueno, luego ya tendréis tiempo para recuperar lo que ahora no podéis, ¿no? Va a ser un trabajo que os va a dejar muchísimo tiempo libre. O sea, bueno, vais a recuperar con creces lo que ahora no podéis hacer. Eso de que la gente quiere ser funcionario, luego hay mucha gente que critica a los funcionarios también. No sé por qué será, pero se critica mucho. Sí, aparte de por los mitos que hay y tal, pero vamos, sí, son criticados, ¿no? Sí, pero vamos, que eso está para hacer lo quien quiera, que
O sea, que es muy fácil. ¿Sabes quién lo critica? El que no es capaz de ponerse a estudiar. El que no, exactamente. Eso ¿no? es lo que- El mayor perseguidor de la masonería fue Franco. Y se descubrió, sabes que Franco estaba todo el día con esta masónica, judío-masónica, ¿no? Estaba perseguida. Y es que se descubrió que él intentó por 3 veces entrar en la masonería y nunca pasó las pruebas, ¿no? Entonces ya lo tenía como algo clavado ahí y ya cogió manía de que no puedo entrar, pues me los voy a cargar. Entonces, bueno, esto también los que, pues eso, o no han podido, o no han querido, o no tal, pues luego son bastante críticos con los funcionarios, pero bueno, es algo que ahí está para todos un poco, ¿no? Que... Yo soy el ejemplo, Julián, de una persona que nunca ha querido ser funcionaria. Y estoy estudiando una oposición, ¿sabes? Por ejemplo. Pero ahora porque has cambiado de opinión o por qué? No, o sea, de hecho yo he estado años en una Big Four, tengo también trabajo por cuenta propia, pero en mi nueva perspectiva de vida, pues esta oposición sí que me ha cuadrado. También es que cuando tienes parte de marketing y economía es difícil encontrar una oposición, ¿sabes? Que te cuadre, pero... Luego ya que también hay cambios en la vida, ¿sabes? De gente que quiere, luego no quiere. Luego veréis, cuando ya estéis trabajando y tengáis vuestras vacaciones, el tiempo libre, dirán, joder, qué suerte tienes. ¿Qué coño de suerte? ¿No? Que lo mío me ha costado. Entonces, que esto no me ha tocado en un boleto de la lotería, esto me lo he currado, ¿no? Entonces, igual tú te lo podrías tener la misma suerte si quieres y te lo curras igual. O sea que, bueno, que yo os animo a que sigáis este camino y considero que todo tiene cosas positivas, ¿no? Aparte del esfuerzo que hay que hacer. Muy bien, chicos y chicas, pues nada, que tengáis muy buena semana. Igualmente. No sé cuándo os veré, cada uno veré un día, o unos el martes, otro el miércoles, o sea que bueno, cuando os vea, pues... Igualmente, muchas gracias. Igualmente. Buena semana Adiós. a todos y todas. Buena semana, adiós. Chao. Buena semana.